Tan pronto como crucé el umbral de mi habitación, supe de inmediato que Isabel estaba en casa. Cómo me hubiera gustado simplemente sentarme en el sofá, al menos 5 minutos. Pero la costumbre siempre ganaba. Primero me lavaba las manos, me cambiaba de ropa por algo más cómodo y revisaba qué teníamos en la cocina. Ya tenía en mente que mi hija probablemente no se había preocupado por la comida en todo el día. Esta vez mi suposición se confirmó. No había nada en la mesa, y desde la habitación de al lado se escuchaba el murmullo del televisor. Isabel estaba viendo alguna serie que, por los gritos de los personajes, parecía terriblemente emocional. Sonreí levemente y suspiré. Al darme cuenta de que una vez más la cena recaería sobre mis hombros, me puse el delantal y rápidamente comencé a reunir los ingredientes que había en la nevera. Que fuera algo sencillo, no tenía fuerzas para crear maravillas culinarias después de haber trabajado todo el día en la pequeña pero querida cafetería donde trabajo yo. Mientras pelaba las verduras, me puse a pensar en lo rápido que habían pasado los últimos años. Tengo 45, mi salud requiere más cuidado, pero debo seguir luchando para que todo alcance. Me agoto en el trabajo durante el día y llego a casa completamente destrozada. Hace 10 años soñaba con que, cuando mi niña creciera, viviríamos con más tranquilidad, viajaríamos juntas y disfrutaríamos la vida. Pero el destino siempre hace sus propios ajustes. Siempre le repetía a Isabel que debía tomarse los estudios más en serio. Ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar traducción con especialización en chino. Para ser sincera, en su momento tuve dudas, pero Isabel hablaba con tanto entusiasmo sobre sus perspectivas internacionales que incluso yo me ilusioné. La matrícula la pagábamos a medias con su padre, Raúl, quien llevaba mucho tiempo viviendo lejos de nosotras, en Monterrey. Nunca se negó a ayudar, pero tampoco daba dinero de más, explicando que su hija debía aprender el valor de cada peso. Yo, por mi parte, a menudo me mataba con horas extra, solo para que a mi hija no le faltara nada. Y, por supuesto, creía que todo valdría la pena, porque Isabel soñaba con trabajar en una gran empresa internacional en Ciudad de México. Cuando Isabel se graduó, sentí que por fin todo mejoraría, que la contratarían en algún sitio y que yo podría relajarme un poco. Pero pasaron los meses y mi hija seguía en el mismo lugar, en casa, frente al televisor, como si hubiera vuelto a una versión del pasado, solo que ahora ya no llegaba del trabajo a ver a una niña pequeña, sino a una mujer de 23 años sin el menor deseo de integrarse a la vida adulta. Aquella noche freí unas papas, saqué algunas verduras y calculé que sería suficiente para las dos. Luego llamé a mi hija en voz alta. La oí levantarse de mala gana, estirarse, apagar la serie y salir a la cocina. Su expresión era de ligera molestia, como si la hubiera interrumpido en algo importante. Hice un esfuerzo para contenerme y simplemente dije: «Isabel, siéntate a cenar». Ella echó un vistazo rápido a la sartén, tomó una cuchara y dijo en tono medio en broma: «Mamá, eres una maga. Siempre encuentras fuerzas para cocinar algo rico». Sabía que ese rico eran solo palabras. Por dentro hervía al pensar que Isabel ni siquiera se había molestado en ayudarme. Aún así, guardé silencio, tratando de mantener la calma. Comimos casi en silencio, pero cuando empecé a recoger la mesa, algo dentro de mí explotó. «Escucha», intenté hablar en voz baja para no desatar una discusión. «Entiendo que no es fácil encontrar trabajo, que necesitas experiencia, un buen currículum, entrevistas, pero si pasas el día entero en casa sin hacer nada, al menos podrías ayudar con algo. Limpiar, cocinar». Isabel hizo un gesto con la mano, como si le estuviera imponiendo obligaciones ajenas e innecesarias. «Ya voy a entrevistas, lo sabes. Hoy, por ejemplo, una empresa espera que los llame de nuevo». La miré directamente a los ojos, buscando en ellos un rastro de sinceridad, pero solo encontré cansancio por hablar conmigo. «Está bien», dije. «Entonces, cuéntame cómo te va más tarde». Ella solo se encogió de hombros y volvió a meterse en su habitación. Esa noche pasó volando. Tenía que lavar mi uniforme de trabajo y organizar unas cuentas. Una ligera inquietud no me dejaba en paz. Tenía el presentimiento de que se avecinaba una tormenta. A la mañana siguiente, como de costumbre,
Fui a la cafetería. El día fue frenético. Corrí entre las mesas, luego ayudé en la cocina. Regresé antes de lo planeado, porque me empezó a subir la fiebre. Me sentí débil y le pedí a mi compañera que me cubriera. Sentía que en cualquier momento me desplomaría. Pensé, qué bueno que Isabel está en casa, tal vez me ayude. Pero al abrir la puerta, vi la escena de siempre. Mi hija desparramada en el sofá, con restos de pizza frente a ella y la misma serie en la pantalla. Resultó que no había ido a ninguna parte, ni tenía intención de hacerlo. Sus historias sobre entrevistas otra vez habían sido solo excusas vacías. Sentí que la rabia y el resentimiento hervían en mi interior. De un movimiento brusco, apagué el televisor y exclamé: «Isabel, dijiste que estabas buscando trabajo, que al menos lo intentabas. ¿Y otra vez pasaste todo el día sin hacer nada?». Mi hija se enderezó, sorprendida de que hubiera llegado antes de lo previsto. «Mamá, yo pensaba llamar a la empresa mañana». En ese momento, todo mi cansancio y las preocupaciones acumuladas durante años salieron a la superficie. No grité, pero mi voz temblaba de indignación. «Solo comes y ves esa serie interminable mientras yo me agoto con 2 trabajos. Si no piensas moverte, entonces tendrás que irte. Ya no puedo mantener a alguien que ni siquiera tiene la decencia de tenderme una mano». Isabel se quedó helada. Nunca le había hablado con tanta dureza. Seguramente pensó que solo estaba furiosa y que la estaba echando en un arrebato. Pero se levantó, recogió rápidamente sus cosas en una pequeña bolsa y antes de salir, soltó: «Está bien, si es así. Veremos quién se arrepiente después». Y se deslizó por la puerta. En cuanto se fue, me dejé caer en el sofá, sintiendo el corazón latiendo en mi garganta. Por un lado, las lágrimas me ahogaban. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había echado a mi propia hija, mi querida Isabel, a quien tanto amaba? Pero, por otro lado, me invadió un extraño alivio, como si un peso enorme hubiera caído de mis hombros. Necesitaba estar sola para entender qué pasaría ahora. Pasé varias horas en estado de shock. Finalmente, me quité los zapatos, bebí una taza de infusión caliente y me acosté sin cenar. Me balanceaba entre el miedo y una silenciosa esperanza de que esto se convirtiera en una lección importante para mi hija. A la mañana siguiente, apenas desperté, me llamó Raúl. Lo primero que dijo fue que Isabel estaba en su casa. Luego vinieron muchas preguntas. ¿Por qué no lo llamé? ¿Por qué no le advertí que la situación había llegado tan lejos? Pero yo solo repetía que había intentado hablar con ella, explicarle, pedirle. Al final, él suspiró. «Está bien. Ahora está conmigo y le enseñaré que aquí nadie puede holgazanear. No te preocupes, nos encargaremos de esto». Después de esa llamada, por primera vez en mucho tiempo, no sentí angustia. Sí, me dolía que nos hubiéramos separado de esa manera, pero también creí que ahora tenía una oportunidad real de madurar. Pedí unos días libres en la cafetería y decidí ocuparme de la casa, descansar mental y físicamente. ¿Cuántas veces había pospuesto pequeños placeres? Leer un libro, ver una película, simplemente dormir bien. La semana pasó volando, y yo sentía que redescubría la vida sin tanta tensión. Isabel no llamó. Supe de ella solo por Raúl. Él sonaba entusiasmado. Decía que su alegría había vuelto, que estaba buscando trabajo con determinación. Pronto encontró un puesto como traductora, ayudando con documentos para extranjeros. Me alegraba saber que las cosas avanzaban, pero lo admito, mi corazón dolía al ver que no nos hablábamos. El tiempo pasó. Isabel se adaptó a su nueva rutina y comenzó a contarle a su padre sobre sus logros. A mí, en cambio, parecía haberme borrado de su vida. Pensé que era temporal, que en unos meses entendería por qué fui tan estricta. Un día, Raúl me llamó con una noticia inesperada. Isabel tenía novio, Julio. Era de Puebla y la invitaba a vivir con él. Me contó que el chico parecía responsable, que trabajaban juntos, que compartían tiempo libre. Mi exmarido estaba feliz de que a nuestra hija le fuera bien en el amor. Yo escuchaba, sonreía entre lágrimas, y solo deseaba que Isabel compartiera su felicidad conmigo, que me llamara, me escribiera, que diera alguna señal de vida. Pero el silencio se extendía por semanas, hasta que, un día, Raúl me llamó exclamando con emoción: «Imagínate, han decidido casarse. Isabel me envió una invitación para la boda. Dice que la ceremonia será en iglesia católica,
y salón de banquetes en Acapulco. ¿Puedes creerlo? Nuestra niña se casa. Me sentí feliz, pero también desorientada, porque a mí no me había llegado ninguna invitación. Raúl notó mi silencio y bajó el tono. Por ahora no quiere hablar contigo. Sigue dolida, pero eres su madre y tienes que estar ahí ese día. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Siempre había soñado con ese momento, con ayudar a Isabel a elegir su vestido, hablar sobre la decoración, preparar los discursos. Y ahora la boda estaba a la vuelta de la esquina, pero entre nosotras había una distancia abismal. ¿Cómo podía haber una brecha tan grande entre madre e hija? Me consolaba pensando que Isabel recapacitaría, que me perdonaría. Pero los días pasaron y no hubo ni una llamada ni un mensaje de ella. Finalmente, tomé la iniciativa y marqué su número. Cuando escuchó mi voz, respondió con frialdad que no tenía razones para hablar conmigo y colgó. Fue como un golpe en el corazón. No sabía qué hacer. ¿Debía ir a Acapulco y quedarme en un rincón solo para verla feliz? ¿O debía mantener mi dignidad y quedarme en casa? Estos pensamientos me sumieron en la desesperación. La noche antes de la boda, Raúl volvió a llamarme. Su tono era firme, casi innegociable. Todos vamos a ir, y no aceptaré un no por respuesta. Isabel no sabe lo que dice. Finge que su resentimiento es más grande que todo. Pero créeme, le dolerá si su madre no está a su lado ese día. Le respondí que no quería irrumpir en su vida sin ser invitada, que no quería lastimarla aún más. Pero él insistió. Escucha, este es uno de esos momentos en los que hay que dejar el orgullo de lado. Al principio, le molestará verte ahí. Pero cuando las emociones bajen, agradecerá que fuiste. Pasé toda la noche dándole vueltas a sus palabras. Antes de dormir, saqué un viejo álbum de fotos de Isabel, donde aún era una niña, con su sonrisa radiante. Mi corazón se encogió. No importaba lo que hubiera pasado, yo seguía siendo su madre. Y tal vez, solo tal vez, dar ese paso que parecía insensato era, en realidad, lo correcto. Me quedaban solo unas horas para decidir mi destino y entender en qué dirección giraría ahora mi vida. ¿Podría reconstruir el lazo roto con mi hija? Comparte tu historia en los comentarios, me encantará leerla. Si te ha gustado este video y quieres escuchar más historias reales llenas de emociones, lucha y decisiones difíciles, no olvides suscribirte y activar la campanilla para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias importantes que merecen ser escuchadas. Nos vemos en el próximo video.